Basándonos en la sana doctrina, en nuestra congregación Agape anhelamos conocer más de Cristo. Veamos a la luz de la Biblia lo que Dios nos quiere decir. Leo, con la bendición del Padre, de Jesucristo, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Romanos capítulo 4, versículo 14. Porque si los que son de la ley son herederos, resulta la fe y anulada es la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Voy a invitarlo también a que lo estemos revisando en la Nueva Traducción Viviente, que también nos permite hacer un poco más comprensible los textos. O sea, más comprensible, digo yo, de repente para alguien que no esté tan ejercitado en la escritura, ¿verdad? Entonces a veces le resulta un poco engorroso ese castellano antiguo, pero nosotros siempre estamos revisando un par de versiones. Leo otra vez del 14, dice, si la promesa de Dios es solo para los que obedecen la ley, refiriéndose a los que están bajo la ley de Moisés, y las promesas solamente son para ellos, dice, entonces la fe no hace falta y la promesa no tiene sentido. Pablo está explicando esto muy bien, y esto es de mucha doctrina. ¿Por qué? Acuérdense que la carta, el propósito fue escribirla para la iglesia de Cristo, pero que estaba en Roma. Esta iglesia estaba dividida por los de la circuncisión y estaba dividida por los gentiles. Los de la circuncisión condenaban a los hermanos gentiles porque decían que tenían que cumplir todos los rituales y que si querían entrar en las promesas y los pactos del Señor tenían que vivir bajo la ley de Moisés. Entonces, Pablo, como era un catedrático y era un maestro de la ley, un hombre tremendamente instruido, él está dando una cátedra aquí de por qué las razones por las cuales se está cometiendo un error en la doctrina, y que no solamente está cometiendo un error en la doctrina, es que están torciendo ya el evangelio y afecta la fe para salvación. Esto es muy importante. Escuchen esto es muy importante porque todo lo que tenga que ver con la salvación, o sea, con la fe salvífica, eso simple y llanamente es innegociable. Entonces, dice así, si la promesa de Dios es solo para los que obedecen la ley, ve, ahora se entiende más. Entonces la fe no hace falta y la promesa no tiene sentido. Y Pablo se está refiriendo a eso precisamente porque el padre de la fe, como lo llama la Biblia, no es que nosotros por capricho querramos llamarlo así, sino que Abraham es el padre de la fe. Entonces, al no ser Abraham, y en esto es muy importante ubicarnos en la línea del tiempo, Abraham es aproximadamente 500 años y un poco más, 500 años y un poco más antes que Moisés. Entonces, las promesas las recibió Abraham viniendo de Ur de los Caldeos, Mesopotamia, actualmente territorio de Siria. Entonces, imagínense ustedes cómo Dios, con una intelectualidad suprema y obviamente conociendo el futuro, pero conociendo el futuro, hermanos, de una manera, vamos a decir, impecable. Dios no usó a un israelita, usó a un gentil en el cual era el patriarca de Israel, porque de él nacieron Isaac, Jacob, que posteriormente se llamó Israel,
que sería Israel, sería el nieto de Abraham, y las 12 tribus, y anote esto, las 12 tribus de Israel son bisnietas de Abraham, bisnietas de Abraham. Entonces, Abraham es padre de las 12 tribus, patriarca de las 12 tribus. Entonces, pero a su vez, cuando Abraham todavía ya había recibido las promesas, se circuncida, entonces, lo cual quiere decir, y esto es muy importante saberlo, conocerlo bíblicamente. ¿Por qué? Bueno, porque hay detractores de la doctrina allá afuera. Cuando tú salgas a predicar, cuando tú salgas a defender las escrituras, cuando salgas a defender la fe, cuando salgas a defender el evangelio, cuando salgas a defender a Jesucristo, te vas a conseguir muchas personas que tienen un enredo de cualquier cosa. Pero déjame decirte tú que estás aquí en esta noche. Dios te ha elegido entre las multitudes de millares, de millares, de millares. Es más, de miles de millones de personas, de billones de personas. A ti Dios te ha escogido porque a Él le ha placido que tú entre millares conozcas la doctrina correcta. Sí, Señor, así es. Hay mucha gente que dice lo mismo, pero alguien está diciendo la verdad. Alguno está diciendo la verdad. Y escuchen esto. Es demostrable por la Biblia que la promesa o las promesas, los pactos los recibió Abraham antes de que se circuncidara. Mucho antes que se circuncidara. ¿Dónde lo podemos mostrar en la Biblia? Podemos mostrarlo, amados hermanos. Muchos de los que están aquí ya lo conocen porque han visto clase conmigo, han sido discipulados conmigo en otro tiempo, durante muchos años, y ya lo conocen, pero hay otras personas que no lo conocen. Entonces, vamos concordantemente estudiando esta carta a los hebreos, para que todos los amigos que nos escuchan en cualquier parte del mundo, porque estos audios están llegando a muchas partes del mundo, gracias a la asistencia de los hermanos que creo yo que es de parte del Señor esto que están haciendo, gloria al Señor, sí lo creo, y ellos ahora están haciendo llegar este mensaje. Por tanto, estamos siendo muy serios en este asunto porque es Dios el que ha hecho un ministerio que era algo tan pequeño y lo ha convertido en un ministerio de alcance internacional. Ahora vean ustedes, vamos a ir a el libro de Génesis y vamos a ir al capítulo 14 y vamos a ir después al capítulo 17. Vamos primero al capítulo 14 y nos vamos a ubicar en el versículo 11 y después vamos a el capítulo 17 y creo que casualmente también por el versículo 11 vamos a leer. Nuestra hermana que está allí en el control, que es nuestra hermana Elda, que creo que es Dios el que la tiene ahí también, gloria al Señor. Entonces me sigue también porque estamos apenas en el versículo 14 y todavía no hemos avanzado allí. Vamos. Leamos en Reina Valera. En Reina Valera, en Génesis, capítulo 14. Ubiquémonos en el versículo, bueno, ya colocó el 11, amada hermana, y tomaron toda la riqueza de Sodoma y Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Allí están hablando de que asaltaron a Lot y asaltaron a Lot y bueno, lo saquearon prácticamente y entonces llegó a oídos de Abraham lo que había pasado con Lot, su sobrino, que en la Biblia dice hermano. En la Biblia dice hermano para referirse a un vínculo de un parentesco familiar. Pero en realidad Lot
no era hermano de Abraham, a menos que sea hermano en la misma fe que ya compartían. Entonces, váyase conmigo al versículo 17. Entonces dice así: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Vea usted, sacó pan y vino. Y mira lo que dice: y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham. Todavía no le había cambiado el nombre, se llamaba Abraham. Y dice, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tu enemigo en tus manos y te dio, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces, vean ustedes cómo Dios está bendiciendo a Abraham, Abraham en este caso, porque no le había cambiado el nombre, y lo bendice y lo hace partícipe de una cena, lo que nosotros llamamos la cena del Señor. Le da pan y vino, hermano, pan y vino. Entonces, ¿les suena parecido eso a ustedes? Además, si ustedes también, la hermana Elda allí, retrocede 2 capítulos, también 2 capítulos en el Génesis, y se ubica en el capítulo 12, en los primeros versículos, los primeros 3 versículos, dice así, en los primeros 3 versículos del capítulo 12. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Dice el versículo 3, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. A mí me parece muy grato que esté mira aquí, porque sus padres, sus padres no, su padre es de una cultura árabe, no es propiamente musulmán, él es druso. Sin embargo, las escrituras que ellos usan son igualmente el Corán. El Corán fue escrito 600 años después que ya existía la Biblia. 600, o sea, 6 siglos después, comienza Mahoma a escribir él solo el Corán. Después hubo otras personas que le agregaron a las escrituras del profeta Mahoma, pero entiéndase que Abraham, estamos en Génesis, estamos en un libro que es muchísimo antes que el Corán. Entonces, si hubiéramos de darle crédito a alguno de los 2 libros, tendríamos que dárselo al que estuvo primero. Gloria al Señor. Entonces, ahí Dios le da las promesas a Abraham, como dicen los árabes, y en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Vimos el capítulo 14, donde el sacerdote, según la orden de Melquisedec, bendice a Abraham, entregó sus enemigos. Y ahora vamos al capítulo 17, como les estaba diciendo. En el capítulo 17 del libro de Génesis, ok, hermana Lisbeth, tome en cuenta su anotación. Entonces dice así, desde el versículo 10 en adelante.
este es mi pacto que guardaréis entre mí y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Y el versículo 11 dice, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. El 12, y hasta ahí lo dejo. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido del casa, el comprado por dinero y cualquier extranjero que no fuera de tu linaje. Entonces, podemos verificar en las escrituras y usted, amado hermano, puede también darle luz a una persona que todavía no conoce de las escrituras y que está basado en un montón de cosas, de culturas y etcétera, etcétera. Pero usted le puede mostrar con basamentos bíblicos, y por lo menos en el caso de los musulmanes, de los drusos, entre otros, usted le puede mostrar que la Biblia es un documento histórico de siglos anteriores al Corán, por tanto, debería tener un crédito especial. ¿Por qué? Porque allí está narrada toda el origen de la nación, no solamente de Israel, sino también la de los ismaelitas y los agarenos que surgieron después, y esa es otra historia. Hemos mostrado y hemos demostrado por la Biblia que lo que está diciendo Pablo en Romanos capítulo 4, en el versículo 14, que porque si los que son herederos de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada es la promesa, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Tampoco hay transgresión, porque si no hay ley, hermano, dice la Nueva Traducción Viviente, pues la ley siempre trae castigo para los que tratan de obedecerla. La única forma de no violar la ley es no tener ninguna ley para violar. Entonces, la pregunta que hay que hacerse aquí, ¿quién puede estar exento de violar la ley una vez que la ley existe? Nadie. Porque la única forma de no violar la ley es que la ley simplemente no exista. Eso quiere decir que podemos avisorar, podemos distinguir un propósito de la ley. La ley de Dios tiene un propósito que ella no puede ser cumplida de manera perfecta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todas las personas quedan acusados de culpa delante de Dios, porque el que transgrede un punto de la ley se hace culpable de toda, enseña la Escritura. Si usted viola un punto de la ley, se hace culpable de toda la ley, absolutamente. Eso entonces nos hace caer en cuenta que la ley tiene un propósito. La ley tiene el propósito de señalarte como culpable delante de los ojos santos de Dios. Es decir, delante de los ojos de Dios no puede haber pecado. Nada, ni un poquito. Entonces, la gente empieza a comprender por esta carta a los romanos que es imposible que nadie sea salvo y que nadie se salve. Por eso, para predicar el evangelio, hermano, la carta a los romanos es una carta tremendamente potente. Si lo que quieres es punzar la fibra más profunda del pecador, debes usar la carta a los romanos. Y si son los primeros capítulos, mucho mejor, porque es donde Dios encierra en el pecado, en la transgresión de la ley, a todas las almas del mundo, hayan sido de la circuncisión o hayan sido de la incircuncisión. Todos estamos bajo la condenación de la ley. Entonces, sabiendo un ser humano que lo que dice la Biblia es algo tremendamente serio, que es a la luz de la verdad, y que además
esto ha de cumplirse, entonces nos damos cuenta que nosotros estamos siendo sentenciados desde ya a un juicio eterno que habrá de cumplirse, y tenemos desde ya el veredicto. El veredicto: eres culpable, culpable. Entonces, es evidente que en ese momento la persona tiene que empezar a sentir un desespero, porque sabe que él mismo no se puede salvar, porque no tiene los méritos de santidad que Dios exige, que Dios requiere. Entonces, esa persona, al darse cuenta por medio de la ley que no la puede cumplir, entonces que necesita ser salvado y clama por un Salvador, clama por la sangre de Cristo, porque Cristo es el único que le puede dar la redención necesaria y es el único que puede sustituirlo en un tribunal donde será ejecutada toda la ira de Dios, porque Dios tiene que satisfacer toda su justicia. Eso ya fue hecho en la cruz del Calvario, y Cristo se ofreció voluntariamente, y Cristo al mismo tiempo es el Cordero de Dios ofrecido también por el Padre, por el amor y su justicia incalculable e indecible. Entonces Jesucristo viene a ser el sustituto en la cruz del Calvario para aquellos que son culpables de muerte, sentenciados a muerte eterna en el infierno. Pero en Cristo Jesús, que se está cumpliendo toda justicia de Dios sin quedar exceptuado un solo pecado del pecador, todo ha sido condenado, todo ha sido triturado por la justicia de Dios en el cuerpo de Jesucristo, para que una vez hecho esto se dicte una sentencia o una imputación en el pecador. Eres declarado libre de toda culpa, y todo aquel que es libre de toda culpa, amado hermano, es sin pecado, y todo aquel que es sin pecado es un justo, y todo aquel que es un justo ha sido un santificado por la sangre del Señor. Esas promesas son las que se le dieron a Abraham aún sin estar en la circuncisión, sin haber nacido Isaac, sin haber nacido Israel, sin haber nacido las tribus, y faltaban 500 años para que naciera Moisés, a quien se le daría la ley. Por tanto, la promesa es por la fe. Gloria a Dios, la promesa es por la fe, la promesa no es por guardar la ley. Entonces, si la promesa de Dios es solo para los que obedecen la ley, no hace falta, y la promesa no tiene sentido. Ha explicado el apóstol Pablo, dejando en silencio a toda aquella diatriba que había en el primer siglo, que cállate tú, no, que tú hiciste esto, que tú tienes que hacer esto otro. Y así, una vez más, Dios Todopoderoso, por medio del Espíritu de Cristo, ha usado al apóstol Pablo para debatir y rebatir toda falsa doctrina que se levantó desde el primer siglo y que aún persiste por obra del enemigo de Satanás, que no descansa, que se ha reprendido por el nombre de Jesucristo, para ver a quién tuerce, para ver a quién cambia, para ver a quién hace apostatar. Sigo en traducción viviente. Y dice el versículo 15, pues la ley siempre trae castigo para los que tratan de obedecerla. La única forma de no violar la ley es no tener ninguna ley para violar. Así que la promesa se recibe por medio de la fe. Es un regalo inmerecido, y vivamos o no de acuerdo con la ley de Moisés, todos estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una fe como la de Abraham, quien es el padre de todos los que creen. O sea, es el padre de la fe, de los incircuncidados y de los incircuncisos, siempre y cuando tengamos la misma fe de Abraham.
¿Y cuál es la fe de Abraham? Bueno, la fe de Abraham fue esta. A eso se refieren las escrituras cuando citan lo que Dios le dijo. Te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Abraham, un hombre ya que pasaba de 100 años, tenía un solo hijo, o sea, tenía a Ismael, pero Ismael fue hijo de Abraham con Agar. Y Agar era una egipcia, era una esclava que le entregó el faraón a Sara cuando estuvo cautiva, y cuando la regresó el faraón le entregó a Agar, y Sara, temiendo pues que no se cumpliera la promesa de Dios, le entrega a esta sierva a Abraham. Tienen un hijo, se llama Ismael, de donde vienen los ismaelitas, de donde provienen los árabes, explica la escritura. ¿Dónde quiere ver usted eso? Para que usted lo vea, para que usted comprenda, y así usted comprende todo el conflicto que hay allá entre Israel y toda esa gente. Vamos a verlo para que nosotros vayamos recibiendo doctrina de una vez en Gálatas, en el capítulo 4. Y vamos a revisar las escrituras allí. En el versículo 21 del capítulo 4 de Gálatas dice así: díganme ustedes los que quieren vivir bajo la ley, ¿saben lo que en realidad dice la ley? Le pregunta Pablo a los Gálatas, porque los primeros creyentes de la región de Galacia estaban queriendo devolverse a la ley, pero Pablo, conocedor de la ley, como que los exhorta y los reprende. ¿Es que acaso no saben lo que dice la ley? Entonces, las escrituras dicen que Abraham tuvo 2 hijos. Mire, ¿ves que tuvo 2 hijos? 2 hijos. Después Abraham tuvo más hijos. Pero estos 2 hijos, sus 2 primeros hijos, dice, uno de la mujer esclava y el otro de su esposa, quien había nacido libre. El nacimiento del hijo de la esclava fue el resultado de un intento humano por lograr que se cumpliera la promesa de Dios, pero el nacimiento del hijo de la libre fue la manera en que Dios cumplió su promesa. Mejor dicho, al Señor nadie le da consejo, al Señor nadie le echa la mano. ¿Me entiende? Dios no necesita de que nosotros le ayudemos, sino que Él te llama, Él te capacita y tú harás la voluntad de Él. Sara obviamente no entendió eso, porque Sara era estéril, ella no podía orgánicamente, biológicamente no podía engendrar hijos. Bien lo decía Abraham, ya perdió los días de costumbre, refiriéndose a la menstruación. Entonces, pero si Dios la eligió, Dios la capacita. El mismo Abraham, yo siendo un hombre tan viejo, bueno, yo te elegí a ti y yo haré lo que tenga que hacer para que tú cumplas lo que yo deseo. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, Sara, al no entender esto que yo estoy explicando, ella quiso ayudar a Dios y entonces le entregó la esclava Agar, de donde se conocen los agarenos, que vienen de Agar, la esclava. Veamos el versículo 24. Dice, esas 2 mujeres son una ilustración de los 2 pactos de Dios. La primera mujer, Agar, representa el monte de Sinaí, donde el pueblo recibió la ley que los hizo esclavos.
Pero, ahí está, ese pero, la otra mujer, Sara, representa la Jerusalén celestial. Ella es la mujer libre y es nuestra madre. Como dijo Isaías, aquí está Pablo citando las antiguas escrituras. Estaba citando a Isaías. Cita Isaías 750 años antes de Jesucristo. Alégrate, oh mujer sin hijos, tú que nunca diste a luz. Ponte a gritar de alegría, tú que nunca tuviste dolores de parto, pues la mujer desolada ahora tiene más hijos que la que vive con su esposo. Es decir, espiritualmente, a Abraham y a Sara se están contando como un matrimonio, como padres de la fe para toda la descendencia que vendría. Por ejemplo, voy a hacer otro ejemplo. Allá, pasado 400, más de 430 años, en tierras egipcias, estaban todos los bisnietos de Abraham. Todos los bisnietos de Abraham y, por supuesto, bisnietos de Sara. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, eso que estaba ya alrededor del tabernáculo, y los que conocen lo que es el tabernáculo es Cristo, aleluya. El tabernáculo es Cristo. Y todo lo que está alrededor del tabernáculo viene a ser la simiente nacida de Cristo, que es la iglesia, hermano, es la iglesia. Gloria al Señor. Voy a decirles algo y para que ustedes lo tengan presente. Dios conoce. Uno fue amado por Dios y el otro fue aborrecido, aunque ninguno de los dos había hecho nada malo, dice la Escritura. Pero ya Dios conoce cuál es, por medio de la fe, quién es simiente del Señor y quién no lo es, hermano. Sí, así es. Por tanto, todo aquel que ha llegado a Cristo, escuche bien, hermano, y esto anótelo en su corazón. Todos aquellos que hemos llegado a Cristo tenemos relación espiritualmente hablando con una de las 12 tribus de Israel. Aleluya. Sí, Señor. Con una de las 12 tribus de Israel, porque pertenecemos a un linaje de Dios. Entonces, dice, alégrate, y ustedes, estoy en el versículo 28. Y ustedes, amados hermanos, son hijos de la promesa igual que Isaac. Ustedes, los cristianos, son hijos de la promesa y mire cómo dice, igual que Isaac, no dice distinto de Isaac, igual a Isaac. Y quiero que sepas, y esto sea para llenar de gozo tu corazón, hermano. ¿Quién te puede quitar este gozo? Bueno, el único que te puede quitar este gozo es Satanás si tú lo dejas. Si tú dejas a Satanás que te quite el gozo de que tú eres, porque esta gente de la Biblia nos suenan tan grandes, hermano, a nosotros, nos suenan tan inalcanzables, pero es que es el apóstol Pablo que ha dicho que ustedes, hermanos, colócala ahí, hermanita, por favor, en el versículo 28. Ah, no, ahí está. Y ustedes, amados hermanos, son
hijos de la promesa. Y en este momento está hablándoles el pastor de Ágape y le estoy hablando a Ágape usando las palabras del apóstol Pablo, que son las palabras del Espíritu Santo. Se las estoy enviando a ustedes. Y ustedes, amados hermanos, son hijos de la promesa igual que Isaac. Ahora yo no sé si eso le da gozo, si eso le da alegría, pero dice igual que Isaac. Aleluya. Exactamente eso. Entonces dice, pero ahora son perseguidos por los que quieren que cumplan la ley. Gloria a Dios. Tal como Ismael, el hijo que nació del esfuerzo humano, persiguió a Isaac. Miren la comparación que hace. Ismael, que nació de la voluntad humana, nació de los deseos humanos y no del Espíritu Santo. Entonces Ismael, hay un choque entre lo espiritual y lo carnal, hermano. Y la respuesta a eso, bendito sea la gloria de Dios, porque yo sé que es Dios hablando en esta noche. Dios está hablando al corazón y dice que la carne tiene que perseguir a lo que es del Espíritu. Gloria a Dios. Ismael, el hijo que nació del esfuerzo humano, persiguió a Isaac, el hijo que nació por el poder del Espíritu Santo. Y ahora eso lo hace entender a usted por qué pasan un montón de cosas en su casa. ¿Por qué está pasando esto en mi casa? ¿Por qué está pasando esto en el trabajo? ¿Por qué esto me está saliendo así? ¿Por qué ese saboteo espiritual? Hermano, sencillamente porque si tú naciste del Espíritu Santo, entonces todo aquello de nacido de la carne va a contraponerse contigo, porque eres hijo del Espíritu, gloria a Dios. Y eso ahora te hace parte del pueblo de Dios, te hace parte de la familia de Dios y te hace parte de la simiente de Dios. Eso es así, así está escrito. Cuando tú le muestras esto a personas que son de la cultura de Mahoma, entonces ellos necesitan, pero es que no tienen argumentos. ¿Cómo van a tener argumentos si después, si siglos después fue que vino a existir el Corán? Así que, de manera que si yo como historiador, si yo soy un historiador y voy a buscar los orígenes de Abraham, no los puedo buscar en el Corán, tengo que buscarlos en la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Si usted fuera un historiador, si usted fuera un antropólogo, usted tendría que decir, se consiguió con el Corán. Pero le dicen, no, mira, aquí están unos escritos mucho más antiguos. Es obvio que usted va a apelar por los escritos más antiguos. Gloria al Señor. Entonces, el versículo 30 dice, pero ¿qué dicen las escrituras al respecto? Voy a terminar los dos versículos, aunque ya llegamos a la hora, me quedan estos dos versículos. Pero ¿qué dicen las escrituras al respecto? Acuérdense que si Pablo está citando las escrituras, está citando la Biblia hebrea. Porque todavía no se había escrito el Nuevo Testamento. Se estaba escribiendo apenas. Entonces, cada vez que hablan de las escrituras, están citando las antiguas escrituras. Pero ¿qué dicen las escrituras al respecto? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la mujer esclava no compartirá la herencia del hijo de la mujer libre. Aleluya. Así que, amados hermanos, dice Pablo, y se incluye, él se incluye. No somos hijos de la mujer esclava, somos hijos de la mujer libre. Aleluya. Sara, por donde vino la promesa de Dios del linaje de los que somos familia de Dios. Aleluya. Y no importa si son sirios, si son iraquíes, iraníes, si esas personas
confiesan a Cristo y lo tienen por su dueño, por su amo, por su Señor, por su único Dios, esa gente, aunque fueron nacidos de un vientre por allá en una tierra árabe, pero ellos llegan a los pies de Cristo, Dios sabía que aún en ese vientre había linaje, había pueblo de Dios. ¿Qué les parece? Gloria a Dios, amados hermanos. Esto es muy importante saberlo, es muy importante conocerlo. Vale la pena repasarlo. Yo le invito a que usted lo haga de nuevo. Les he dicho que casi siempre cuando estamos leyendo la carta a los romanos, vamos a citar la carta de Gálatas, porque una es complemento de la otra. Viceversa, cuando estudiamos la carta de Gálatas, casi siempre vamos a estar citando la carta a los romanos, porque están doctrinalmente trabadas, amados hermanos. Gloria al Señor, el tiempo pasa tan rápido. Bueno, espero que todos los que están escuchando allá en las redes sociales hayan recibido información nueva probablemente de mucho de lo que ya usted sabía. Ahora el Señor le ha aportado algo más para que su formación sea más completa, más sólida y las raíces de su fe sean más firmes. Bendito el nombre de Jesús.